¿Han visto a Hernández? ¿Qué pasa? Voy a entrar. Tienes que venir conmigo de inmediato. Oiga, se suponía que teníamos más tiempo. No, la directora está preguntando por ella. Seguramente es culpa de Altagracia. Anoche les dijo que me dejara vigilada y no me quieren dejar tranquila. Voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para sacarla. Vamos. ¿Cómo pudieron ocultarme que Mónica está en la cárcel? Ay, yo creo que sí la regué, ¿verdad, doctorcito? Lo que pasa es que él me engañó. Don Lázaro me hizo creer que ya sabía lo de la Mónica. Ya lo sabes, Lázaro. Si no quieres complicarle la vida más a Mónica, vas a tener que calmarte, en serio. Está bien, Adolfo. Me tranquilizo y tomo todas las medicinas que tú digas. Pero sí necesito que me hagas un favor muy grande. Sí, claro. ¿De qué se trata? Magda, por favor, déjanos solos. Adolfo, por lo que más quieras, necesito estar en el juzgado. ¿Qué? ¿En tu estado? No, eso es imposible, Lázaro. Que me lleven en una ambulancia, como sea. Pero yo tengo que estar ahí, apoyar a mi hija en esa audiencia. Cuente conmigo. Yo voy a estar en esa audiencia para reportar todas las irregularidades que se presenten en el caso. Claro, es que eso es lo que hace falta. Tenemos que hacer que se sienta la presión de la prensa sobre el caso de Mónica y Margarita. A mí me encantaría estar ahí apoyando, pero creo que no es conveniente. No, mi vida, tienes razón. Podríamos levantar sospechas y eso pondría a Altagracia como loca en contra de Mónica. Ay, bueno, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero Altagracia no se va a salir con la suya. Tenemos que demostrar la inocencia de Mónica y Margarita. Porque es que, pobrecilla, a Margarita también se le llevaron entre las patas. Y tú pudiste ver a Mónica. ¿Cómo está? Pues ya te imaginarás. Con lo apegada que es con su papá y sabiendo que está mal en el hospital, pues está destrozada. Es que no me quiero ni imaginar lo que debe estar pasando en ese infierno. Felipe, ojalá que podamos hacer algo con tus contactos para ayudarla. Mi amor, estoy haciendo todo lo posible, pero Altagracia tiene mucho poder y lo está ejerciendo. Sí, no te preocupes. Nosotros registramos la noticia y la mandamos en vivo. Lo que necesito es que ustedes la difundan lo antes posible, ¿entiendes? Está bien, perfecto. Bueno, yo puedo llevarme al camarógrafo que tengo de guardia porque, bueno, evidentemente no puedo llevar un equipo muy grande al reclusorio, no me van a dejar entrar con él. Lo importante es que te encargues de desprestigiarla. Quiero que ante los ojos de todo el mundo, Mónica se convierta en una enemiga del trabajo honrado. Que la vean como lo que es, una delincuente. Alguien que hace contrabando con mercancía extranjera, que le quita espacio al producto nacional. El nacionalismo exacerbado puede ser un excelente pretexto para hundirla. Sí, bueno, miren, yo voy a hacer lo que pueda, claro, pero la verdad es que no me parece una noticia relevante. Creo que no tiene mucha importancia y a la gente no creo que le llame la atención, algo así. Por supuesto que les interesará, porque es alguien que está trayendo productos de otros países para venderlos más barato que lo nuestro. Y no paga impuestos. No son mano de obra mexicana. Bueno, dicho de esa manera, puede tener razón. Nosotros decidimos lo que es noticia y lo que no. ¿O no lo hicimos así con su hijo? Que a pesar de atropellar a una mujer y darse a la fuga, pues jamás salió ningún medio importante. Casi nadie se enteró. Me parece completamente innecesario mencionar el caso de Emiliano. Estoy intentando olvidarlo, créeme, Rafael. Hasta estoy dejando que se relacione con mi sobrina. Solo espero que controles a tu hijo. Si vuelve a meter a Isabel en problemas, yo misma me voy a encargar de él. No, eso no va a pasar. Ya, cálmate, por favor. No, mejor cálmate tú. Porque no crees que soy idiota. A ti algo te pasa conmigo. Y lo digo delante de tu mujer. Si no te gusta algo de nuestra relación, me lo dices ahorita mismo. No pasa nada, Altagracia. ¿Cómo crees? Todo está bien entre nosotros, como siempre. ¿Ah, sí? Sí. Si de verdad te importa mi hija, si la quieres tanto como me confesaste una vez, entonces ayúdame a estar con ella, Adolfo. Que no se sienta sola en esa audiencia. No, Lázaro. Hay mucha gente que apoya a Mónica. Está Lidia, está Yesenia. En realidad yo creo que está toda la vecindad.
Aunque tú sabes que a mí me gustaría estar en esa audiencia. No es lo mismo. Un padre siempre es un padre. Y si es por mi salud, ya ves que soy más fuerte de lo que piensas, Adolfo. Mírame. Me enteré que Mónica está presa y no me morí. Ya les dije que por ella voy a resistir lo que sea. Sí, Lázaro, entiendo eso, pero yo no puedo tomar la ambulancia al hospital así porque sí, nada más. Por un asunto personal de un paciente, no puedo. ¿Y si pagamos una ambulancia privada? No. Sé que eso es muy caro y yo no tengo dinero en este momento, pero si me lo prestas, No, te prometo que te lo puedo Lázaro. pagar. Esto no va a ser un préstamo. A mí no me va a importar pagar por la ambulancia. Pero si te voy a sacar de aquí, te voy a sacar bien y con todos los cuidados correspondientes. Y eso me va a llevar 2 horas más o menos. ¿Eso significa que sí me vas a ayudar? Sí, Lázaro. Tú vas a estar presente en la audiencia de tu hija. Ya. Lo más importante de instalar una cámara escondida es encontrar el lugar correcto para colocarla en donde pueda apuntar directamente a lo que quieres grabar sin que las personas lo noten. Considera la calidad del sonido y asegúrate de que esté tan cerca como sea posible de la persona cuya voz quieres grabar. Hola. ¿Crees que todo sigue igual después de lo que pasó anoche? Por eso precisamente te llamé para aclarar las cosas, ven. Tú estabas ahí cuando el desgraciado de Aguirre intentó matarme. Tranquilo, Braulio, yo no sabía nada. Me enteré cuando Azucena me llamó porque estaba desesperada. ¿Y qué hice? Llevarla hasta tu casa, porque sabía que era la única que podía evitar que Saúl te matara. Luego te fuiste con ellos. ¿Y qué esperabas, ¿Que me quedara contigo y con tu esposa? Solamente me interesaba salvarte. A Saúl le hice creer que estoy de su lado, pero tú sabes muy bien que él ya no me interesa. El único hombre que me importa en este momento eres tú. Sé perfectamente que usted es la tía de Raúl Ortega. Su sobrino grabó un arresto ilegal y lo subió a las redes. Necesito contactarlo, por favor. No sé de qué están hablando. Mi sobrino no está aquí. Váyanse de mi casa. Señora, la libertad de 2 mujeres inocentes depende de lo que diga su sobrino. Ayúdenos, por favor. Déjenme tranquila, por favor. Ey, soy detective. Karen Velarde, le conviene cooperar. Dígame dónde está su sobrino ahorita. Karen, debe ser él. ¡Ey! ¡Para! ¡Ey! ¡Ey! Magdalena no contesta su celular. Llevo horas llamándole para saber de Lázaro. Y Mónica y Margarita no aparecen. ¿Será que van a suspender o algo? Ya saben que la doña, pues, con un pestañazo cambia todo a su favor. No, tranquilas, esto es así. Ustedes pueden sentarse. Primero llegan los fiscales, después las acusadas y por último la juez, no se preocupen. Sí. Sí. Ah, mira, pero quien sí llegó fue Leticia Cabral. Obviamente le enviaron a cubrir la noticia, que después ellos van a manipular. ¡Usted se burló de mi mamá!
marido en la televisión. No se cansó de humillarnos y de decirnos invasores. Sí sabe quiénes somos todos nosotros, ¿verdad? Señora, por favor, yo solo vengo a hacer mi trabajo. Pues quién sabe si lo haga también. ¿Por qué no habló cuando lo mataron? ¿Por qué viene a cubrir esto y no cubre el asesinato de un ser humano? ¿Por qué? Señora, déjeme hacer mi trabajo, nada más. Pues hágalo bien. Me preocupé mucho cuando la mamá de Saúl me llamó y me dijo que él había salido de su casa enloquecido para ir a buscarte. Por eso la llevé hasta allá, para que Azucena controlara a Saúl. Yo sabía que él no se iba a atrever a matarte enfrente de ella. Igual todo salió mal. Altagracia quiere que me desaparezca por un tiempo. ¿Ves? Esa mujer nunca valora nada de lo que haces por ella. Braulio, yo sé que tienes motivos para estar furioso, pero te tienes que calmar. Ven. No sé qué hacer. Tranquilo. Si me explicas qué es lo que está pasando, a lo mejor yo te puedo aconsejar. A ver, dime una cosa. ¿Por qué Altagracia quiere que desaparezcas, Braulio? ¿Es verdad lo que ella le dijo a Saúl? Tú fuiste el que asesinó a don Jaime. Ya no quiero hablar más de eso. Estoy harto de ese asunto. Lo único que quiero es olvidarme de tantos problemas. Aunque sea por unas horas, quiero olvidarme de todo. Hola. Diego, pues ¿qué haces aquí? Vine a apoyarte. Me dijiste que hoy se deciden cosas importantes sobre tus amigas. Ajá, ¿y nos vas a decir que te enteraste por Lidia? ¿No por tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Sabes que tu mamá es la jueza del caso de Mónica y Margarita? No lo sabía, no me dijo nada, pero como sea, no te voy a dejar sola como en el caso de Emiliano, ¿sí? Señora, le juro que estoy con ustedes. Seguro, chamaco. Te vas a meter en un problema cuando tu mamá te ve aquí. Mira, bueno, Yesenia, a lo mejor esto nos puede ayudar. No me lo tomes a mal, Diego, pero el que tú estés aquí puede hacer que tu jefa se le ablande el corazón con mis cuatachas. Espérame. ¿Qué pasa? Sé que el otro día lo disfrutaste tanto como yo. Sí, por supuesto que sí. Pero yo no quiero que entre nosotros el sexo solamente sea un desahogo. Si tienes problemas y me los cuentas, yo te voy a poder ayudar, de verdad. ¿Por qué insistes tanto en hablar? Por ti. Para ayudarte. Como tú me apoyaste tanto cuando me quedé sola. Por eso. Braulio, solamente te tengo a ti, no tengo a nadie más. Creo que mejor me voy. No, espérame. Está bien. Si quieres me callo por ahora. Pero necesito que te quedes. Te necesito. No, el que se va a poner como fiera es Saúl cuando vea quién viene. Ay, ¿qué hace? ¿Y tú qué haces aquí, basura? ¿Vienes a ver a la que hundiste o qué? Pero quédate para que la veas en libertad y entonces sí te escupa en la cara. Ya va a empezar la audiencia. Ya va a empezar. Ahí vienen las niñas. Todos de pie, la audiencia va a dar inicio.